¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué, sin razón aparente, comienza a florecer una sábila o una lengua de suegra justo dentro de tu hogar? Para muchos eso no es más que un fenómeno natural, pero la palabra de Dios nos enseña que nada ocurre sin propósito. En Eclesiastés 3, versículo 1, se nos recuerda que todo tiene su tiempo y todo lo que se hace bajo el cielo tiene su momento. Esta verdad nos abre los ojos a una posibilidad más profunda. Incluso la floración de una planta puede ser una señal espiritual que proviene de lo alto. Hoy quiero invitarte a descubrir cómo la naturaleza, en su aparente simplicidad, puede convertirse en una herramienta divina para llamar tu atención, para darte una orientación o incluso para advertirte. Aprenderemos juntos a ver más allá de lo evidente, a interpretar estas manifestaciones desde una perspectiva espiritual y a discernir si son reflejo de una bendición, una advertencia o una guía que viene directamente de Dios. Desde el principio de los tiempos, el Señor ha elegido elementos humildes para hablar al alma del ser humano. No fue en un gran santuario ni en un templo de esplendor donde Moisés escuchó la voz divina por primera vez, sino en medio del desierto, frente a una zarza que ardía sin consumirse. Fue una planta sencilla, un arbusto común, el vehículo que Dios usó para presentarse y comunicar un mensaje que aún resuena en nuestros corazones. Y esto no fue un hecho aislado. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo el Creador utiliza lo cotidiano, lo que muchos pasarían por alto, para revelar verdades celestiales. Entonces, ¿por qué nos extrañaríamos si hoy una lengua de suegra o una sábila decide florecer de forma inesperada dentro de nuestra casa? ¿No podría ser acaso otro susurro del cielo que busca alcanzarnos justo donde estamos? Una señal para quienes miran con ojos del alma y no solo con los ojos del cuerpo. La Biblia nos enseña que toda la creación está sujeta al poder y la voluntad del Creador. En Romanos 1, versículo 20, se nos dice que lo invisible de Dios, su poder eterno y su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y se entienden por medio de las cosas hechas. Aquí se nos revela una verdad profunda: la creación no es muda. Si aprendemos a escucharla, puede hablarnos de las cosas del Espíritu. Vivimos rodeados no solo de materia, sino de señales que, en el momento justo, pueden convertirse en portadoras de una voz celestial. Cuando una planta florece sin explicación aparente, fuera de temporada o después de años de no hacerlo, no es simple coincidencia. Es como si lo invisible empujara a lo visible a despertar. La naturaleza, en obediencia a su Creador, comienza a comunicar. Y quienes tienen oídos espirituales deben estar atentos para escuchar. El mismo Jesús utilizó este lenguaje muchas veces. Enseñaba sobre el reino de Dios a través de parábolas con elementos del campo: la semilla, el trigo, la cizaña, la higuera estéril. En el Evangelio de Mateo capítulo 21 encontramos un momento que está lleno de significado. Jesús, teniendo hambre, se acercó a una higuera, pero al no hallar fruto en ella, la maldijo. En el versículo 19 leemos: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. No era una simple anécdota sobre una planta, era una lección poderosa sobre la apariencia vacía y la falta de frutos espirituales. Si el Señor hizo esto con una higuera, ¿no podría usar también una sábila que florece para mostrarnos algo sobre lo que ocurre en nuestro corazón, sobre la atmósfera de nuestra casa o sobre procesos que se están gestando en el ámbito espiritual? En muchos hogares estas plantas se colocan sin mayor intención,
La sábila es comúnmente usada para sanar heridas, calmar quemaduras o como parte de remedios naturales. La lengua de suegra se cultiva por su resistencia, por su capacidad para purificar el aire o simplemente por su forma peculiar. Pero lo que muchos ignoran es que hay momentos en que su comportamiento cambia, y ese cambio, a veces sutil, puede estar relacionado con eventos espirituales de gran importancia. Algunas veces ocurre después de una jornada intensa de oración. Otras veces se manifiesta en medio de un conflicto familiar, una etapa de transición o una limpieza del ambiente espiritual. De pronto, una planta que nunca había dado señales de vida florece. Y no es cualquier flor. Es una flor que brota de un tallo aparentemente silencioso, casi inmóvil. Y esa flor trae consigo un mensaje. Lo primero que debemos recordar es que nada sucede sin el permiso de Dios. En Mateo 10, versículo 29, Jesús dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin que lo permita vuestro Padre. Si eso es cierto para un ave pequeña, ¿cuánto más lo será para una flor que aparece de repente en tu casa? Esto que estás viviendo no es una casualidad biológica, ni mucho menos un simple capricho de la naturaleza. Es una escena escrita por la mano amorosa del Creador, cuidadosamente tejida para hablarte en el idioma del alma. Porque, querido hermano, cuando abrimos la Biblia con el corazón atento, descubrimos que Dios ha usado desde siempre los elementos más sencillos para revelar verdades profundas. ¿Recuerdas la flor en el desierto? Fue una llamada. La higuera marchita, una advertencia. El olivo lleno de fruto, símbolo de unción. Y aquel lirio en el campo, usado por nuestro Señor Jesús para mostrarnos cómo el Padre provee incluso a los más pequeños de su creación. Las plantas en la palabra de Dios no son solo decorativas, son portadoras de mensajes. Y aún hoy, en pleno siglo XXI, Dios sigue usando ese lenguaje para hablarnos. Algunos dirán que no es más que casualidad, que si una sábila florece o una lengua de suegra brota con fuerza, es por la humedad, la luz, el abono. Y no se equivocan del todo. Sí, Dios puede servirse de lo natural, pero quien ha caminado con Él, quien ha aprendido a reconocer los tiempos del Espíritu, sabe que detrás de lo visible puede esconderse lo invisible. ¿Acaso no nació nuestro Salvador en un pesebre? ¿No usó Dios una estrella para guiar a los sabios? ¿No abrió el mar rojo con un viento? ¿No fue un manto el que trajo sanidad a través del profeta Elías? Entonces, ¿por qué no podría una planta convertirse en un instrumento de Dios al florecer justo cuando tu alma lo necesita? He escuchado testimonios que estremecen el alma. Una mujer, desgastada por años de ansiedad y tristeza, había entregado su casa a Dios, había limpiado cada rincón con oración, había renunciado a todo lo que no era santo. Una semana después, aquella sábila olvidada en la ventana floreció por primera vez en 12 años. Para ella no fue coincidencia, fue una señal del cielo. Otro hombre, tras haber retirado de su hogar objetos con raíces oscuras, vio cómo su planta, que siempre había estado apagada, floreció con un vigor asombroso. Algunos se rieron, lo tomaron por simple casualidad, pero para él fue confirmación de que Dios estaba restaurando su casa. Y si lees con atención la palabra, verás que una y otra vez lo natural refleja lo que sucede en lo espiritual. Cuando hay limpieza, orden, obediencia, Dios responde. En Isaías 55, 12 y 13, Él promete que saldremos con alegría, que los montes y colinas cantarán, que los árboles aplaudirán, que en lugar de la zarza crecerá ciprés y en vez de ortiga, arrayán. No es poesía vacía, es una verdad viva.
La creación reacciona ante la presencia de Dios. Tal vez tus ojos no lo vean al instante, pero lo que sucede en el mundo espiritual tiene eco en la tierra. Tu hogar, tu espacio, puede estar respondiendo a algo que ha sido entregado, purificado, tocado por la gracia divina. Y las plantas que forman parte de esa creación responden. Así que cuando veas que una planta florece en tu hogar, especialmente una que rara vez lo hace, no lo pase por alto. Es un momento para orar, para discernir, para decirle al Señor: ¿qué me estás mostrando? Tal vez es una afirmación de que estás caminando por la senda correcta. Tal vez una alerta de un cambio inminente. Tal vez una invitación a profundizar en lo que Dios está haciendo contigo. Por eso es vital tener comunión con el Espíritu Santo, porque Él es quien nos guía. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, leemos que el Espíritu de verdad nos conducirá a toda verdad. No estás solo para interpretar lo que no entiendes. Dios se ha comprometido a revelar sus misterios a quienes lo buscan con sinceridad. La fe no es solo aceptar lo que no vemos, sino también reconocer lo que muchos no quieren ver. Es mirar una flor y saber que no está ahí solo para adornar, sino para hablar. Es comprender que el mismo Dios que vistió los lirios del campo puede hacer florecer una planta en tu sala para confirmarte que algo fue liberado en el Espíritu. Es creer que en medio del silencio de tu hogar puede haber un susurro del cielo diciendo: estoy aquí, estoy obrando, estoy respondiendo. Cuando tu vida se alinea con su voluntad, cuando conviertes tu casa en un altar viviente, todo lo que hay en ella, las paredes, los objetos, las plantas, puede transformarse en instrumento del reino. El Salmo 19 dice que los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si los cielos hablan, ¿por qué no podrían hacerlo las plantas? Si el firmamento anuncia, ¿por qué no la tierra? Dios ha creado un universo entero diseñado para reflejar su gloria. Y eso incluye tu casa, tu balcón, tu jardín, tu patio. Cada espacio puede ser tocado por su presencia, y cuando lo es, ocurre algo. Algo florece, algo se transforma, algo responde. El ambiente se transforma, el aire se vuelve más limpio, y en ocasiones una flor se abre, no como un adorno cualquiera, sino como un testimonio silencioso. Muchos no logran comprender esto porque su sensibilidad espiritual se ha debilitado. Han hecho una división entre lo sagrado y lo cotidiano, una separación que jamás enseñó nuestro Señor. Cristo hablaba entre el trigo, desde una barca, sobre una loma. Nos hablaba del sembrador, de la semilla de mostaza, del viñedo, de un campo con un tesoro oculto. En sus labios la creación se convertía en revelación, porque lo natural fue diseñado por Dios para mostrar verdades espirituales. Y ese principio no ha perdido fuerza hoy. Cuando tu corazón está en sintonía con el del Padre, puedes contemplar una flor y ver más que colores. Puedes percibir un propósito divino. Por eso, no descartes lo que sucede en tu entorno. No llames coincidencia a lo que podría ser respuesta. Tu hogar no es solo un lugar físico, es también un terreno donde se mueve el Espíritu. Si has estado orando, limpiando tu espacio, buscando al Señor con sinceridad, abre los ojos, porque quizás ya estás viendo la respuesta, no con un trueno, sino con algo tan humilde como una flor brotando en una planta que para otros no vale nada, pero que Dios eligió para hablarte. Porque cuando algo florece en tu casa, no es solamente una raíz creciendo. Puede estar emergiendo una promesa, anunciándose una nueva etapa. O puede que el Señor esté susurrando con fuerza: estoy contigo, estoy obrando, no temas. Y ese mensaje, invisible, pero profundo, tan sencillo como una flor, podría ser justo
lo que necesitas para seguir avanzando en fe. Lo inesperado que florece es muchas veces el lenguaje silencioso del cielo. Una planta que brota fuera de su estación no solo rompe las reglas del clima, también puede romper los esquemas de nuestro entendimiento. En la palabra, los tiempos y las estaciones no son solo medidas del reloj, son espacios donde Dios decide revelarse. Eclesiastés 3:1 nos dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se hace debajo del cielo tiene su hora. Pero cuando algo florece fuera de ese tiempo, cuando la naturaleza se adelanta o se detiene sin causa clara, no estamos simplemente ante un hecho curioso, sino ante una posible señal. Y las señales del cielo no son para ser ignoradas. En el lenguaje de Dios, el tiempo tiene voz, y muchas veces esa voz se expresa a través de lo que florece ante nuestros ojos. La Biblia está llena de momentos en que lo inesperado fue el medio para un anuncio celestial. Una virgen dio a luz, el mar se abrió, una tormenta cesó con una sola palabra, una tumba quedó vacía. Cada uno de esos momentos desafiaba la lógica, rompía con la naturaleza, pero siempre hubo señales previas. Algunas fueron comprendidas, otras pasaron desapercibidas. En Lucas 12:56, Jesús reprende a quienes sabían leer el cielo para predecir el clima, pero no entendían los tiempos espirituales. Les dijo: hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no discernís este tiempo? Esa palabra sigue vigente. Hoy muchos saben cómo cuidar una planta, cuándo debe florecer, qué condiciones necesita, pero no se preguntan por qué florece cuando no debería. No se detienen a preguntarse si lo natural está anunciando algo espiritual. Una flor que brota sin causa visible no es solo una manifestación estética. En las Escrituras, los brotes, los retoños, los frutos llevan un peso simbólico tremendo. Isaías 11:1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Ese brote representa a Cristo y nos enseña que un florecimiento puede anunciar nacimiento, revelación, un nuevo comienzo. Pero no todo lo que florece es motivo de alegría. La higuera que Jesús maldijo en Mateo 21 tenía hojas, parecía viva, pero no daba fruto. Su apariencia no era fiel a su propósito. Hay florecimientos que no nacen de la verdad, ni de raíces espirituales, y en vez de consuelo pueden ser advertencia. Por eso es necesario tener el oído y el corazón atentos. Un florecimiento fuera de tiempo puede ser señal de bendición o juicio, de apertura o de cierre, de llamado o de advertencia. Todo depende del contexto espiritual en que ocurre. En Amós 3:7 está escrito: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Eso quiere decir que antes de actuar, Dios avisa. Y muchas veces ese aviso no es una visión, ni un sueño, ni una voz del cielo. A veces es un cambio en tu entorno, algo pequeño pero con significado eterno, como una flor que antes no existía y que ahora está justo ahí, en el centro, sin que nadie la haya sembrado, sin que nadie la esperara. La tierra responde cuando el cielo se mueve. Las plantas, obedientes al diseño de su creador, a veces anuncian lo que muchos corazones aún no alcanzan a ver. En la historia de Gedeón, el Señor eligió una manera inesperada para confirmar su voluntad. En el capítulo 6 del libro de Jueces, Dios respondió con una señal poco común: el rocío sobre un vellón. Gedeón no suplicó una visión celestial ni exigió una palabra profética, sino que pidió ver algo insólito en el orden natural. Y Dios, con paciencia y amor, respondió.
Porque cuando un alma clama con sinceridad buscando dirección, el cielo escucha, incluso si eso implica alterar lo visible. Si una sábila florece repentinamente o una lengua de suegra emite un brote fuera de su estación, podríamos estar presenciando una de esas respuestas divinas. Ahora bien, para comprender una señal como esta, es necesario que el corazón esté en sintonía con la palabra. No toda señal significa aprobación, algunas vienen como advertencias. Recordemos lo ocurrido en Números 22. El profeta Balaam iba camino a maldecir a Israel y el ángel del Señor se interpuso. Balaam no vio al ángel, pero su burra sí. El entorno percibió lo espiritual antes que el propio hombre. Lo mismo sucede cuando algo florece sin causa aparente. El entorno puede hablar antes que nuestros oídos escuchen. Esa flor fuera de estación podría estar diciendo en silencio: presta atención, algo está sucediendo. El profeta Elías, escondido en una cueva, no oyó la voz de Dios en el viento fuerte, ni en el temblor, ni en el fuego. Fue en un susurro, en un murmullo suave donde Dios se manifestó. Así también ocurre hoy. A veces Dios no grita, no sacude, sino que nos habla a través de lo pequeño, lo cotidiano, lo natural. Tal vez a través de una planta que brota sin aviso. Lo importante no es el estruendo, sino lo que rompe la rutina. Lo que no esperábamos y sin embargo sucede. El Salmo 104, verso 14, dice que Dios hace crecer la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre, trayendo el pan desde la tierra. Este texto nos recuerda que la vegetación no es solo alimento, es también instrumento divino. Su crecimiento, su florecimiento, incluso sus movimientos, obedecen a un propósito mayor. Si aceptamos que nada ocurre sin el permiso de Dios, entonces también debemos estar abiertos a que una planta floreciendo en nuestro hogar sin explicación pueda estar comunicando algo del cielo. Esto no es superstición ni ideas ocultas, es doctrina bíblica. Nuestro Dios habla mediante su creación. Por eso, cuando algo florece de manera inesperada en tu casa, es tiempo de discernir. No reacciones con miedo, ni asumas enseguida que hay un peligro, pero sí detente, ora, busca claridad. El apóstol Pablo instruyó a los creyentes a no apagar el espíritu y a no despreciar las profecías. Les dijo que examinen todo y retengan lo bueno. Esa debe ser nuestra actitud ante cada señal: discernir con sabiduría y corazón abierto. No todo florecimiento es una profecía, pero algunos lo son, y aquel que camina en comunión con Dios, con un corazón dispuesto, sabrá cuando el entorno está siendo usado como canal de revelación. En tiempos del profeta Jeremías, Dios le mostró una vara de almendro. En Jeremías capítulo 1, versículos 11 y 12 leemos: ¿qué ves tú, Jeremías? Y él respondió: veo una vara de almendro. Y Jehová le dijo: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para cumplirla. Esa vara, un simple elemento vegetal, representaba prontitud, cumplimiento, acción inmediata. Dios estaba diciendo: mi palabra no tardará. Así como el almendro florece primero al terminar el invierno, así también su voluntad se ejecutará sin retraso. Esta enseñanza no debe pasarse por alto. Cuando algo florece fuera de tiempo, puede ser una señal de que lo que Dios habló ya ha comenzado a cumplirse. El verdadero error es ignorar lo que el cielo está susurrando. Jesús lloró por Jerusalén porque no supieron reconocer el momento en que Dios los visitaba. En Lucas 19:44 declaró: porque no conociste el tiempo de tu visitación. No fue que no vieron al Mesías, sino que no entendieron el tiempo en que Dios se acercaba. No vieron las señales, no captaron el mensaje del entorno, y eso les costó caro. Cuando Dios se mueve,
lo hace con señales. Y muchas veces esas señales son sutiles, simples, solo visibles para quienes tienen ojos espirituales. Los cielos proclaman su gloria, pero la tierra también da testimonio. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, Jesús habló de la semilla de mostaza, la más pequeña de todas, que crece y se convierte en un arbusto que da sombra a las aves. Ese crecimiento inesperado no solo es posible, es un símbolo profundo, porque en lo pequeño, en lo sorpresivo, en lo que florece sin explicación, también se esconde el poder de Dios. El florecimiento repentino no es simplemente posible, es un mensaje del cielo. Cuando sucede, no hay que tomarlo como algo meramente estético. Debemos detenernos y orar preguntando: Señor, ¿qué quieres decirme con esto? A través de toda la Biblia, cada vez que lo natural fue alterado, lo espiritual estaba a punto de revelarse. El maná descendiendo del cielo no era solo alimento, era una declaración: Dios cuida de su pueblo. La vara de Aarón floreciendo fue una señal clara de su elección divina. El humo llenando el templo anunciaba la presencia gloriosa del Señor. El velo rasgado en el templo no fue solo un hecho físico, fue la apertura del acceso directo al Padre. En todos estos casos, lo visible reveló una verdad invisible. Cada parte de la creación fue instrumento de esa revelación. Por eso, cuando algo florece de manera inesperada, es sabio buscar en oración, estar atentos al susurro del Espíritu Santo. Discernir no es suponer, es comprender. En Hebreos 5:14 leemos que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, aquellos que han ejercitado sus sentidos para distinguir entre el bien y el mal. Ese discernimiento también implica saber cuándo lo natural está siendo usado por Dios para hablar. Una flor no debería confundirte si conoces al Señor. Al contrario, debe impulsarte a buscar, a orar, a querer comprender lo que el Espíritu está haciendo. Así como los sabios siguieron una estrella hasta el lugar donde nació Jesús, también hoy los sabios de corazón saben prestar atención a las señales cotidianas que el cielo permite. Pero como aquellos magos del oriente, no se detienen en la señal, van más allá, hasta la presencia. El florecimiento sin anuncio puede ser tanto una alerta de una lucha venidera como una declaración de victoria. Puede ser el eco de una batalla espiritual ya ganada o el anuncio de una nueva. Por eso es tan importante preguntar al Señor: ¿qué significa esta flor? ¿Qué quieres que haga ahora? Porque la señal no es el destino final, es el inicio de algo más profundo. Es una invitación a entrar en lo secreto, a buscar dirección, a estar vigilantes. Nada florece sin que el cielo lo permita. Y cuando algo surge fuera de tiempo, el Espíritu debe hacer una pausa. En ese momento de silencio, muchas veces llega la respuesta, porque Dios sigue hablando. No siempre con rayos ni tormentas, sino con flores, con brotes, con aquello que parece pequeño, pero que lleva la semilla de un mensaje eterno. Desde tiempos antiguos, la sábila ha sido reconocida como una planta de sanidad. Su interior encierra un gel espeso que puede curar heridas, aliviar quemaduras y renovar la piel dañada. Pero más allá de sus beneficios físicos, guarda un significado espiritual profundo. No es coincidencia que muchas personas la coloquen cerca de las entradas de sus hogares o en las ventanas que dan al exterior. Existe una sabiduría que ha pasado de generación en generación, una intuición que, aunque no siempre se expresa con palabras, reconoce en esta planta un símbolo de algo más que medicina natural. Cuando una sábila florece, ese acto puede ser tan poderoso como una palabra profética.
En su silencio, la creación habla, y quienes tienen el corazón dispuesto, escuchan. Su florecimiento puede indicar que algo ha sido restaurado, que un proceso de sanidad ha comenzado, o que el Espíritu de Dios ha iniciado una purificación invisible en ese lugar. La palabra de Dios nos enseña que existe una conexión íntima entre lo que sucede en el cuerpo, en el alma y en el entorno. En Jeremías 33:6 el Señor dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Esta promesa no se da en el vacío. Cuando Dios habla de sanar, se refiere a una restauración completa. Sanidad del cuerpo, pero también del alma, de las emociones, de la familia. Y a veces, esa restauración se manifiesta en lo visible. Una sábila que florece en un hogar donde antes hubo enfermedad, conflictos o desorden espiritual puede ser la confirmación de que algo ha cambiado. Es como si el cielo dijera: he oído tus oraciones, he visto tu arrepentimiento, he recibido tu clamor. La sábila también representa un proceso de limpieza. En Malaquías 3:2-3, Dios es descrito como fuego purificador y como jabón de lavadores. A primera vista, estas imágenes pueden parecer duras, pero en verdad comunican un propósito lleno de amor. La purificación no es castigo, es preparación. Es Dios removiendo lo que estorba, lo que impide que su presencia fluya con libertad. En lo natural, la sábila tiene la capacidad de eliminar toxinas, de reducir inflamaciones, de reparar lo dañado. Del mismo modo, en lo espiritual, puede simbolizar la acción del Espíritu que limpia lo que ha estado oculto, lo que necesita ser renovado desde dentro. Por eso, cuando una sábila florece, no es un hecho sin importancia. Es una llamada a detenerse, a reflexionar, a preguntar con humildad: Señor, ¿qué estás haciendo en mi vida? ¿Qué estás restaurando? ¿Qué estás limpiando? Porque en lo que parece insignificante puede esconderse la voz del cielo. Y si estás dispuesto a escuchar, encontrarás que Dios aún habla, y lo hace con amor, con propósito y con poder. Cuando una planta florece, podría ser que algo profundo ha cambiado en ese entorno. Lo que antes estaba dañado, contaminado por el pecado o por el desorden espiritual, empieza a ser restaurado. La flor no es solo un adorno, es un reflejo silencioso de una sanidad en marcha. En la Biblia, la tierra misma responde a la obediencia del pueblo de Dios. En Deuteronomio 28, el Señor promete bendecir no solo a las personas, sino también a sus campos, a sus animales y al fruto de su vientre. Cuando el corazón se vuelve hacia Dios, su bendición no se limita al alma, sino que alcanza incluso lo material. Esto no es materialismo, hermanos. Es una comprensión total de lo que significa vivir bajo el favor de Dios. Una planta como la sábila, floreciendo en un hogar, puede estar mostrando que ese lugar ha sido tocado por la gracia, que se ha limpiado de impurezas, que la obediencia ha abierto una puerta celestial. Dios puede hablar sin palabras, usando detalles pequeños como una flor para decirnos: te he escuchado, he visto tu clamor y he empezado a actuar. El Señor Jesús habló del agua viva, y en Juan 4:14 nos dice que quien bebe de esa agua nunca más tendrá sed. Esa agua no solo refresca, sino que transforma desde lo más profundo. La sábila también guarda algo especial en su interior. No es su forma externa lo que sana, sino lo que contiene en su interior. Así es la obra del Espíritu Santo, no siempre visible, pero siempre activa, poderosa, restauradora. Cuando esa planta florece, puede estar anunciando que algo que estaba seco, que no daba fruto, ahora ha comenzado a vivir. Isaías 35:1 y 2
nos habla de que incluso el desierto y la soledad florecerán. Y si el desierto puede gozar por causa de la presencia del Señor, cuánto más un hogar que se abre a Él en fe. La sábila floreciendo puede ser señal de un cambio de estación espiritual, de un paso de la sequedad al tiempo de abundancia, de claridad, de paz. Puede ser que la gracia de Dios esté marcando ese espacio, haciéndose visible. En Apocalipsis 22:2 se menciona un árbol de vida que da fruto cada mes, cuyas hojas traen sanidad a las naciones. Esa imagen nos revela que en el corazón del plan divino, la sanidad no es ajena a lo natural. Dios no separa lo espiritual de lo creado, y si bien la sábila no es ese árbol celestial, su simbolismo puede apuntar a la misma verdad, que Dios puede usar lo pequeño, lo cotidiano, para hablarnos del cielo. Lo que florece en una simple maceta puede llevar el mensaje de un Dios que restaura, que responde, que transforma. Ezequiel 43:12 describe cómo el templo del Señor será santísimo en todo su contorno, no por su estructura, sino por la presencia de Dios que habita allí. Donde Él está, todo se vuelve distinto. Una planta que florece en ese espacio consagrado está respondiendo, como lo hacía la nube sobre el tabernáculo, a la gloria que ha descendido. Lo que estaba dormido, lo que no crecía, lo que parecía sin vida, empieza a despertar. Y la creación, mis hermanos, no es indiferente a su creador. Cuando Jesús sanó al ciego de nacimiento, tomó barro, lo mezcló con su saliva y lo aplicó a los ojos del hombre. Juan 9 nos recuerda que Dios no desprecia lo natural, sino que lo emplea como instrumento para obrar milagros. No hay división entre lo físico y lo espiritual cuando el Espíritu de Dios se mueve. Por eso, esa planta, esa sábila que florece, puede ser más que una simple curiosidad. Puede ser testimonio visible de una obra invisible, señal de que algo ha sanado, de que algo ha cambiado. Isaías 32:17 dice que el efecto de la justicia será paz, y su fruto reposo y seguridad perpetua. Cuando la justicia de Dios se establece en un lugar, trae estabilidad, salud, descanso. Y puede ser que en medio de ese reposo, una planta decida florecer como una respuesta, como un eco suave que nos recuerda: aquí está obrando el Señor. Aquí, en este rincón sencillo de un hogar, la gloria de Dios ha decidido manifestarse. Cuando una sábila florece, no es solo un fenómeno botánico. Puede ser el testimonio silencioso de que la justicia de Dios ha comenzado a establecerse en ese espacio, que la paz ha hallado su morada, que el orden que viene del cielo ha sido restaurado, que la opresión se ha disuelto y que la gracia del Señor ha tocado esa casa. No debemos mirar estos acontecimientos con ligereza. Si la naturaleza se manifiesta de formas poco comunes, es una invitación a volver a lo esencial, a una relación íntima con el Padre, a los momentos de oración, a meditar en las Escrituras. Solo así podremos entender con claridad el mensaje detrás de lo que nuestros ojos contemplan, porque no todo lo que se ve significa lo mismo. Se necesita discernimiento, y ese discernimiento nace del Espíritu. Solo así sabremos si una flor es simplemente una flor o si es una respuesta del cielo. Esto no tiene nada que ver con supersticiones, es sensibilidad espiritual. Es reconocer que el mismo Dios que habló desde una zarza ardiente, desde la boca de un asno, desde la luz de una estrella, sigue hablando aún hoy, incluso a través del florecer de una planta. Pero solo los corazones alineados con Él pueden escuchar su voz. Dios no necesita multitudes ni escenarios grandiosos para mostrarse. Él se revela muchas veces en lo sencillo, en aquello que el mundo desprecia. La primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 27, lo declara con firmeza. Dios escogió lo débil del mundo
para avergonzar a lo fuerte. Si Él ha escogido una floración que no es común como una señal, no lo hará para los distraídos, sino para aquellos que saben interpretar los movimientos del Espíritu, aún en los detalles más cotidianos. Por eso, si una sábila florece, no lo ignore. Puede ser la voz de Dios declarando que lo que antes estaba enfermo ha empezado a sanar, que lo que estaba roto ha sido restaurado, que aquello que estaba seco ahora tiene vida. La curación que esta planta simboliza va más allá del cuerpo. Es un espejo del alma que se renueva, del espíritu que se purifica, del orden divino que se restaura. Cuando aparece esa flor, su mensaje puede hablar con más claridad que 1000 discursos. Es un eco, un reflejo, una evidencia de que el cielo ha tocado la tierra y algo en lo natural ha respondido. La flor es simplemente la confirmación visible de un milagro que ya está en marcha. Y como dijo Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cada planta en su diseño tiene un propósito. Algunas limpian el aire, otras curan dolencias, y hay algunas cuya presencia parece guardar un tipo de silencio distinto, como si vigilaran, como si custodiaran. La lengua de suegra, con sus hojas largas, rígidas y puntiagudas, no pasa desapercibida. Su aspecto firme, su capacidad de resistir en condiciones difíciles, su manera de crecer retando lo que la rodea, todo en ella es una declaración. No florece a menudo, ni lo hace de manera discreta. Su flor surge alta, inesperada, como si anunciara algo. Es ahí cuando la atención debe despertarse, no por curiosidad vana, sino por discernimiento, porque en lo que surge sin previo aviso, puede haber una señal que el cielo ha permitido. No es asunto de supersticiones ni de emociones desbordadas, sino de comprender espiritualmente los signos que Dios permite en su creación. El florecimiento sorpresivo de una lengua de suegra no siempre es una simple rareza. A veces es el anuncio de que el ambiente ha sido tocado por una presencia que llama a la vigilancia. Hay plantas que sanan, sí, pero también hay otras que advierten. La palabra de Dios nos muestra cómo Él usó elementos de la naturaleza para preparar a su pueblo, para advertirles de batallas, para marcar momentos decisivos, para señalar cuándo la obediencia se volvía indispensable. Si algo florece que siempre estuvo quieto y lo hace con una fuerza que quiebra la rutina, el espíritu que discierne entiende que no es momento de mirar hacia otro lado, sino de volver los ojos al cielo. Porque todo lo que brota tiene una raíz, y no toda raíz proviene de Dios. A veces, lo que florece es simplemente una señal de que hay algo oculto que necesita ser revelado. Las Escrituras nos dicen que el Señor no actúa sin antes dar aviso. En el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7, está escrito: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Siguiendo esa verdad, cuando algo visible cambia de manera repentina, cuando la naturaleza muestra un giro inesperado en medio de una vida que parecía estable, la verdadera pregunta no es ¿qué está ocurriendo afuera?, sino ¿qué está pasando en nuestro interior? En especial con esta planta, cuando florece, suele ser en medio de luchas espirituales. Puede ser la evidencia de una batalla invisible en desarrollo. Sus hojas puntiagudas no están ahí solo por estética, ni su forma vertical es simplemente una elección funcional. En el lenguaje profético de la creación, esas formas pueden representar vigilancia, firmeza, resistencia y sobre todo advertencia. En los tiempos del profeta Ezequiel, el Señor reveló visiones poderosas donde los muros no solo representaban defensa física, sino también barreras espirituales para proteger el alma del pueblo. Y tú, hijo de hombre, coloca una señal ante ellos, dijo el Señor en Ezequiel 4.
3. Aquellas marcas visibles en lo cotidiano eran reflejos de batallas invisibles que se estaban librando. En aquel entonces, los muros contaban con atalayas, hombres encargados de mirar más allá del horizonte, alertas día y noche, sin rendirse al sueño, listos para advertir cualquier peligro inminente. Hoy, en nuestros hogares, hay señales silenciosas que también cumplen ese rol, y una planta, por insignificante que parezca, puede ser el recordatorio de que algo espiritual se está moviendo. No todas las señales traen consuelo, algunas son una alarma urgente del cielo. Y cuando florece lo que parecía seco o muerto, tal vez sea tiempo de entrar en oración con más profundidad, de examinar lo invisible con ojos del alma, de limpiar lo escondido antes que sea demasiado tarde. Recordemos lo que sucedió en los días de Josué. Antes de que los muros de Jericó cayeran, el pueblo fue instruido a marchar en absoluto silencio, ni palabra ni sonido de trompeta, hasta que llegara el momento que Dios había señalado. Cada vuelta era una preparación espiritual, una obediencia silenciosa que precedía la intervención divina. Y así, muchas veces en nuestra vida, lo que florece en lo natural no es la victoria final, sino la señal de que debemos despertar, orar, alistarnos, porque lo que crece a nuestro alrededor puede estar hablándonos del cielo, aunque no tenga voz. Es entonces cuando más debemos velar. La lengua de suegra, esa planta que muchos tienen en casa, es conocida por su capacidad de resistir lo árido, lo oscuro, lo difícil. No es un detalle menor. Si florece en condiciones donde nada más prospera, podría estar revelando una batalla espiritual latente, una lucha que aún no ha sido confrontada. Porque el enemigo, amigo mío, no trabaja en lo evidente, sino en lo escondido. Se mueve en lo seco, en lo que se ha descuidado, cuando el corazón del hogar deja de ser vigilado. Cuando se abren fisuras emocionales o espirituales, lo oculto encuentra terreno fértil. Y aquello que florece podría estar advirtiendo que es momento de cerrar puertas que nunca debieron abrirse. En Efesios 4:27, el apóstol Pablo nos exhorta: ni deis lugar al diablo. Esa es una orden clara. No se trata de metáforas, sino de verdades eternas, porque una pequeña rendija basta para que se infiltre la división, la enfermedad, la apatía. Lo que vemos florecer puede ser el reflejo de esa grieta, un clamor silencioso que pide ser escuchado. El Señor habló a través de Isaías diciendo: pon atalayas sobre tus muros, oh Jerusalén, que no callen ni de día ni de noche. Isaías 62:6. Es un llamado a mantenernos despiertos, a interceder constantemente, porque el enemigo, amigo mío, no duerme. Ataca cuando el pueblo baja la guardia, cuando las lámparas se apagan. La vigilancia espiritual debe impregnar todo nuestro entorno. Si en un hogar se han permitido palabras, actitudes o costumbres que deshonran al Señor, el ambiente se contamina. Y cuando esa contaminación no se percibe, Dios puede usar lo natural para despertarnos. La floración de la lengua de suegra puede ser ese llamado sin sonido, una alerta que interrumpe lo cotidiano y nos lleva al discernimiento. En el tabernáculo todo hablaba: las vestiduras del sacerdote, los utensilios del altar, el incienso, cada elemento era mensaje divino. No se trataba solo de cumplir funciones, sino de manifestar la santidad de Dios. Así también es con nuestro hogar. No es solo un espacio físico, es un terreno donde lo espiritual se manifiesta. Lo que ocurre en él puede estar hablando de lo que se ha permitido, de lo que se ha olvidado. En Levítico se ordenaba revisar las casas por manchas en las paredes, y si esas manchas crecían, había que purificar la casa o destruirla, porque lo visible no siempre es casualidad. Dios demandaba pureza,
en el entorno. Y cuando una planta como la lengua de suegra florece de forma inesperada, puede estar mostrando que algo ha crecido sin vigilancia, sin discernimiento. El apóstol Pedro nos recuerda en su primera carta: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. No se trata de vivir con temor, sino con ojos abiertos. El rugido del león se escucha cuando está cerca, pero si no se percibe, es porque los sentidos espirituales están adormecidos. El florecimiento de una planta no es un rugido, pero puede ser su eco. La manera en que Dios nos dice con ternura, pero con urgencia: algo se está moviendo, abre los ojos, vela y no te duermas. El discernimiento, mis queridos hermanos, no es un don exclusivo de unos pocos elegidos. No es solo para los profetas, ni para los que caminan en púlpitos. Es una necesidad urgente y constante para todo hijo de Dios. Y ese discernimiento no empieza en los grandes eventos, sino en lo pequeño, en lo cotidiano, en esos momentos que muchos pasan por alto creyendo que son irrelevantes. Dios no restringe su voz al templo. Él habla en el hogar, en la rutina diaria, mientras caminamos, cuando estamos en el silencio del monte o en la soledad del desierto. Su voz resuena en lo que parece repetitivo, incluso en lo que damos por sentado. Y cuando algo inesperado irrumpe en medio de esa normalidad, no es casualidad, es su manera de llamarnos a reflexionar. El florecimiento repentino de una planta que normalmente no florece, especialmente una planta fuerte, solitaria, con hojas punzantes, podría no ser simplemente un hecho natural. Puede ser una señal, una advertencia suave pero firme del cielo, un recordatorio de que es hora de levantar murallas espirituales, de orar con fervor, de buscar dirección divina, de cerrar puertas abiertas por descuido, de cancelar palabras que nunca debieron ser pronunciadas, de arrancar de raíz lo que no proviene de Dios. No se trata de un presagio de destrucción, sino de un gesto de amor del Señor, una advertencia que nace de su misericordia. Recordemos el desierto, cuando el pueblo murmuró contra el Altísimo. Serpientes venenosas fueron permitidas en el campamento. Pero la solución no fue solo clamar, fue levantar la mirada hacia una serpiente de bronce, símbolo de obediencia y fe. Hoy en nuestros hogares, cuando algo parece fuera de lugar y no encontramos explicación, no respondamos con lógica humana, miremos hacia lo alto, oremos, porque solo el Espíritu Santo puede mostrarnos si lo que florece es confirmación o advertencia. Y si es advertencia, Él mismo nos mostrará cómo responder. Dios nunca habla en vano, nunca revela sin propósito. Cada manifestación, cada señal es una puerta que se abre, una oportunidad para restaurar, para limpiar, para volver al altar. La aparición inusual de una planta como la lengua de suegra podría no significar ataque, sino preparación, porque aún en tiempos de paz, el Señor fortalece al justo. Si permite una señal visible, es porque quiere trabajar en lo invisible. Cuando comprendemos esto, dejamos de caminar distraídos. Nos volvemos conscientes de que estamos pisando suelo sagrado. Nada florece sin el permiso del cielo. Si algo que usualmente no florece lo hace en tu casa, no lo ignores. Detente, ora, investiga, porque detrás de lo que parece casual puede esconderse un mensaje urgente del Señor. El espíritu que no discierne se vuelve ciego, no ante la vista física, sino ante las señales del alma. ¿Cuántas veces el ambiente grita lo que el corazón no quiere admitir? Dios siempre ha hablado, no solo con palabras, sino con hechos visibles. Jesús
Reprendió a quienes sabían leer el cielo físico, pero no sabían reconocer los tiempos espirituales. En Mateo 16, versículo 3, dijo: sabéis discernir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Esa ceguera no es de los ojos, es del alma. Nace cuando el corazón se adormece en la rutina, cuando se vive en la casa sin reconocer que puede ser un altar santo. El florecimiento extraño de una planta en tu hogar no es casual. Detrás hay una atmósfera espiritual, un clima invisible. Si la creación está reaccionando, es porque algo está ocurriendo en el mundo espiritual. Cada manifestación tiene raíz. Y esa raíz puede ser obediencia o desobediencia, purificación o descuido, alineación con la voluntad divina o tolerancia al pecado. Lo que se manifiesta afuera puede ser el reflejo de lo que se ha alimentado o ignorado por dentro. Y si no abrimos nuestros ojos espirituales, el mensaje pasará sin ser visto. Y lo que fue una guía misericordiosa podría volverse una consecuencia por desatención. La palabra de Dios nos llama una y otra vez a estar vigilantes, no por miedo, sino por sensibilidad espiritual. En Marcos 13, versículos 35 y 36, Jesús nos advierte: velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Esta vigilancia no se refiere únicamente a su regreso final. También se trata de esos momentos en los que quiere hablar, intervenir, corregir, y lo hace mediante señales pequeñas, sutiles, que solo un espíritu despierto puede captar. Cuando menos lo esperamos, una simple flor que brota sin aviso puede ser mucho más que un adorno pasajero. Puede ser la manera en que el Señor nos recuerda que aún habla, que aún llama. El problema no está en que Él guarde silencio, sino en que nosotros, en medio del ruido diario y las distracciones del mundo, hemos dejado de escuchar con el corazón. Cuando el alma se llena de voces ajenas, cuando la casa ya no se siente como un santuario, la voz de Dios se ahoga entre lo ordinario. Es entonces cuando la naturaleza, creada por su mano, puede convertirse en un susurro del cielo para despertar a aquellos que han dejado de buscar su rostro. Si hemos dejado de orar, si la Biblia ha perdido su lugar en nuestra vida, si el altar familiar está cubierto de polvo, tal vez una planta que florece sin explicación sea la señal que Dios ha preparado. Romanos 8:22 nos lo recuerda claramente. Toda la creación gime como en dolores de parto, esperando la redención. Ese gemido puede expresarse en lo más sencillo, como una flor en medio del desierto del alma. No se trata de andar viendo señales en todo lo que sucede, sino de estar espiritualmente despiertos para reconocerlas cuando Dios decide hablar. Él no habla por entretenimiento, sino para dirigirnos. Y solo aquellos que están en constante comunión con Él podrán discernir su voz. Cuando vivimos en oración continua, cuando la palabra habita en nosotros y no es solo un recuerdo de los domingos, entonces sí, podemos entender cuando algo ordinario está impregnado de lo eterno. Cuando vemos que algo cambia en nuestro entorno, cuando una planta florece en tiempo extraño, el corazón entrenado en la comunión con Dios no pasará por alto ese detalle. Se detendrá, orará, preguntará con reverencia, porque entenderá que Dios también puede hablar en lo pequeño, en lo sutil. Así como el tabernáculo fue construido con cada detalle bajo instrucciones divinas, así también nuestra vida debe estar ordenada para que su presencia se manifieste. El Señor no habita en el caos, ni se acomoda a la indiferencia. Él se revela donde se le honra, donde se le abre espacio, donde se le espera con fe viva. Y cuando esto sucede, hasta lo natural empieza a alinearse con lo sobrenatural.
Eso mismo ocurre en el hogar. Si tu casa se convierte en un lugar de oración, en un espacio de intercesión, en un sitio donde reina la santidad, también la naturaleza responderá. Y si hay algo que se ha desviado del diseño de Dios, la creación misma comenzará a hablar. El salmista oraba: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119, 18. Esa debe seguir siendo nuestra oración cada día, porque si nuestros ojos espirituales están cerrados, podemos pasar por alto los actos divinos que suceden frente a nosotros. Dios seguirá moviéndose, pero tal vez nosotros no participemos de su mover por falta de discernimiento. Cuando algo florece en tu casa, no lo ignores. Pregunta al Señor qué significa. ¿Es una advertencia? ¿Es una promesa? ¿Es una preparación? En lo que florece puede estar escondido un mensaje de Dios que cambie el rumbo de tu vida. Porque cuando lo invisible se manifiesta en lo visible, el espíritu debe estar listo para actuar. Dios no se revela para provocar asombro vacío, sino para provocar obediencia. Ver florecer una sábila o una lengua de suegra sin razón aparente no debe quedar como una simple curiosidad. Si la naturaleza se ha activado, el creyente debe responder con oración. Las señales del cielo tienen un propósito, y solo quienes buscan de verdad podrán interpretarlas correctamente. La clave no es analizar con lógica humana, sino volver a la fuente, al Dios vivo. Jeremías 33:3 lo dice sin rodeos: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta clase de clamor no es una oración superficial, es una búsqueda profunda, un deseo genuino de que el Espíritu revele lo que el hombre no puede ver por sí solo. Si lo natural rompe su curso, si una planta florece cuando no debería, puede que el cielo esté tocando tu puerta. Y el que tiene oídos espirituales sabrá que es tiempo de buscar a Dios con mayor intensidad. No para recibir una explicación humana, sino para recibir luz divina. En estos casos, la oración no puede ser genérica. Debe ser precisa, enfocada, dirigida a entender el motivo de la señal. Señor, ¿es esto una bendición o una corrección? ¿Una advertencia o un cumplimiento? La Escritura afirma que quien pide, recibe. Quien busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Pero esta promesa se cumple cuando la búsqueda es sincera, cuando el corazón está listo para obedecer lo que Dios diga. Quien ora sin intención de obedecer no recibirá respuesta. Pero el que se humilla ante su Creador, el que abre su alma con respeto y sinceridad, ese recibirá dirección clara. Porque Dios no se esconde de aquellos que realmente quieren conocer su voluntad. Cuando en un rincón de tu hogar aparece una flor que antes no existía, no es algo que debamos pasar por alto. Es posible que se haya activado algo en el ámbito espiritual. Puede tratarse del inicio de un nuevo tiempo, una respuesta del cielo que ya viene en camino, o un reposicionamiento que Dios ha comenzado en silencio. En estos casos, es crucial consagrar nuestra casa, no por miedo, sino por obediencia al orden divino. Josué declaró con firmeza: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquella declaración no era simbólica, era una decisión acompañada de acciones reales. Eso significa orar en cada espacio, proclamar la palabra con voz firme, renunciar a todo lo que deshonra a Dios y retirar de nuestras paredes y estanterías cualquier objeto que haya podido abrir puertas a lo ajeno al Espíritu. La casa debe volver a ser un altar. El salmista suplicaba: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Eso está en el Salmo 139, versículo 23. Y ese examen, hermanos y hermanas, no es solamente del corazón,
también abarca el ambiente. Porque lo que permitimos dentro de nuestro hogar dice mucho de lo que toleramos en lo profundo de nuestra alma. La floración de una planta puede ser la señal de que ha llegado el tiempo de corregir lo torcido, de cerrar con autoridad aquello que estaba abierto al peligro y de proclamar una limpieza espiritual, no solo del lugar físico, sino también de la atmósfera que respiramos. Nuestra reacción a esta señal definirá si traerá transformación o si se convertirá en juicio por nuestra indiferencia. No se trata de intentar controlar lo que florece, sino de entender con sabiduría lo que Dios está mostrando. Porque cuando el Padre usa lo natural, lo cotidiano, es porque desea que despertemos espiritualmente. El que responde con fe, con obediencia, con una disposición sensible, verá cómo aquella flor inesperada se transforma en una puerta abierta a una nueva etapa bajo la dirección de Dios. Cuando una planta florece, no es solo la tierra la que responde, también el cielo está escribiendo algo en lo secreto, algo que no puede verse con los ojos del cuerpo, pero que sí puede ser discernido con el Espíritu si hemos aprendido a leer los movimientos del Altísimo. Hay plantas como la sábila o la lengua de suegra que, al romper su silencio con una flor, nos impulsan a reflexionar. Nos llaman la atención sobre lo pequeño, lo sutil, lo que muchos pasan por alto, pero que Dios usa para dirigirnos. Él, en su sabiduría sin medida, no está limitado a mostrar su voluntad a través de grandes prodigios. También se manifiesta en lo cotidiano, en lo que tocamos cada día, en lo que parecía inerte, pero de pronto se convierte en una palabra viva del cielo. Porque la verdadera intención de una señal no es simplemente atraer nuestra atención, es abrir nuestros ojos espirituales, hacernos más sensibles a su voz. Aquellos que han aprendido a ver lo invisible en lo visible se convierten en hombres y mujeres que ya no necesitan que el cielo grite para obedecer. No esperan a que todo se derrumbe para arrodillarse. Ya no desprecian lo pequeño porque entienden que el reino se parece a una diminuta semilla de mostaza. Jesús no proclamó sus verdades eternas desde grandes escenarios, sino desde los lirios del campo, las aves que vuelan y las higueras que no daban fruto. Y aún hoy sigue hablando desde lo sencillo. Quien espera a que Dios se manifieste solo a través de lo extraordinario, tal vez pasará por alto la flor que brota donde nadie creía que algo pudiera nacer. Lo más hermoso de todo esto es que estas manifestaciones no están reservadas para unos pocos. Están al alcance de todos los que observan su entorno con reverencia, con ese temor santo que no paraliza, sino que nos hace actuar. Porque si el Creador permitió que algo floreciera justo en tu casa, justo en este momento en que tal vez necesitabas una confirmación, una advertencia o un recordatorio, es porque Él aún quiere hablar contigo. Y si Él aún habla, es porque tú aún necesitas escuchar. Lo que ves con tus ojos, querido hermano, querida hermana, puede ser la puerta que te lleve a lo que no se ve. Para aquellos que siguen buscando con fe, lo visible siempre será el inicio de una revelación invisible. Porque aquello que florece en tu entorno no es casualidad. Es una señal viva de que el cielo sigue escribiendo su historia sobre esta tierra.